Adelantábamos al iniciar esta emisión, el FBI realizó un análisis técnico de un paquete de teléfonos celulares de los normalistas de Ayotzinapa. Este análisis técnico fue a petición de la Procuraduría General de la República y hasta hoy nada se sabía sobre esto. Aquí para que nos platique y que nos explique de lo que no el hallazgo periodístico, sino sí lo que esto significa para la investigación, está Maridalia Gómez, nuestra analista en temas de seguridad. Maridalia, encantados aquí de que estés con nosotros. Este análisis técnico, platícanos cómo se da, cómo viene el FBI a participar, cuándo se dio, cuándo se entregaron estos documentos y qué es lo que nos muestran. Son documentos inéditos, como lo decías, que a petición de la PGR a través del CENAPI, que es este centro de inteligencia. ¿PGR de quién? PGR de Murillo Karam, de Jesús Murillo Karam. En esa época, es decir, habían pasado apenas 2 meses de la desaparición de los normalistas del ataque y se solicita esta intervención a partir de los números telefónicos que tenían registrados tanto de personas de los grupos de Guerreros Unidos y los Rojos como de los estudiantes. Se pide esta intervención al FBI y nosotros obtenemos fundamentalmente la relación de números de parte que elaboró el FBI, este análisis que pide el CENAPI, que el CENAPI le aporte información, toda la información. El CENAPI, que es el Centro de Inteligencia de la PGR. Así es, de lo que era la PGR. Bueno, le aporta toda la información, el CENAPI hace el rastreo de números. Este rastreo de números se hace a partir de 2 elementos. Los números telefónicos, su identificación, digamos, y que esté manejando el mismo chip, y además las antenas donde retransmitieron la señal. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Los documentos del FBI que nos muestran este análisis nos presentan primero la definición del estado de las cosas. Primero estamos diciendo, desde ellos están diciendo, nosotros nos basamos en la información que nos da CENAPI, eso es muy importante, porque eran 2 meses de la investigación y se tenía pues poca información en ese momento de lo que había ocurrido. En este análisis que nos presenta en esta primera página nos dice, estos números estuvieron activos y nos hicimos un estudio desde marzo de este 2014, porque desde atrás, para ver cómo se comportan esos números. Es decir, ¿a quién le llamas tú? ¿A quién le llamas tú? ¿Con qué recurrencia? En la red de vínculos que tienen los teléfonos. Así es, porque eso determina patrones. Y si esos patrones se alteran, entonces puedo suponer que aunque uses el mismo chip, no es la misma persona. Pero si usas el mismo chip y utilizas los mismos patrones, quiere decir entonces que puede ser la misma persona. Esa es la hipótesis. ¿Qué nos dice en este documento el FBI? En este nos dice eso. Hicimos este estudio y encontramos que hay patrones en 27 números telefónicos que utilizaron los normalistas de Ayotzinapa. Después de que desaparecieron. Así es, después de que el 26-27 de septiembre ya se había decretado su desaparición. Entonces, el mismo patrón de comportamiento de los teléfonos, de acuerdo con este análisis del FBI, se continuó durante días, semanas, ¿cuánto tiempo después? 6 semanas exactamente. No todos, si vemos una línea de tiempo, vamos a encontrarnos que lo veremos más adelante, cuál fue la recurrencia. Primero vemos otro documento, porque es muy interesante que uno de los números que atienden es el de José Luis Abarca. Aquí lo estamos viendo. José Luis Abarca es el presidente municipal entonces y es uno de los principales sospechosos. Ya para entonces está en fuga, ya no está detenido y esa detención no se había dado, pero atienden sus números telefónicos y encuentran algo muy interesante, que al menos uno de los normalistas se comunicó con lo que encuentran es una red de vínculos de José Luis Abarca. O sea, previamente a la desaparición, uno de los normalistas tuvo comunicación con él. Con José Luis Abarca, con la red de interés de José Luis Abarca. Y el propio José Luis Abarca, a las 10 de la noche, que ya está ocurriendo todo esto, los ataques a los normalistas, se comunica, por ejemplo, con su madre. Este es uno de los pequeños hallazgos que hay.
Quiero decir que estos son los hallazgos preliminares, es decir, hubo un informe del FBI mucho más profundo, más avanzado, al que todavía no tenemos acceso. Estamos viendo en pantalla la línea de tiempo. Empieza el 26 de septiembre, como está aquí, y vemos después en octubre. En octubre, después del 26 de septiembre, prácticamente... Son los teléfonos celulares, ¿verdad? Así es, sí. Son los números celulares de los normalistas solamente. Bueno, todo 26 de septiembre hasta el 7 de octubre no hay movimiento de los celulares. A partir del 7 de octubre empiezan a despertar nuevamente y empiezan a tener este patrón de comunicación con lo que serían su círculo o su entorno. Con lo que tenían antes del 26 de septiembre. Por ejemplo, lo que yo no puedo entender es cómo, bueno, si le marcas a tu papá, a tu mamá, a la novia o WhatsApp o lo que sea, ¿cómo... ¿Qué opina la familia o qué opina la gente cercana? ¿Han hablado con ellos, han tenido contacto para decir sí, recibí una llamada, no recibí llamada, hubo...? Hay dos elementos muy importantes aquí. Ni todos los estudiantes declararon, los que quedaron vivos, por supuesto, sobrevivieron, ni que fueron testigos, ni los familiares han declarado ministerialmente. Entonces, hasta el momento... y ellos lo han rechazado públicamente haber tenido contacto, salvo en un caso que hubo un screenshot de donde se decía aparentemente que pedía que le pusiera saldo a su cuenta, pero esto fue en la misma noche del 26, no ha habido otro comentario. De hecho, incluso ha habido hasta malestar por parte de los padres de familia el suponer que hubo algún contacto. Sin embargo, si nosotros vemos, aquí entre el 7 y el 21 de octubre es cuando se concentran este mayor número de llamadas que dice el FBI, que eso es lo más interesante, siguen este mismo patrón. Después, dos números más se conectan hasta el 27, el resto ya no. Es decir, la mayor cantidad se da hasta el 21. Prácticamente un mes después, la mayoría de estos números, 27, que son la mitad de los normalistas, poco más de los normalistas. ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha planteado que todos los celulares les fueron tomados por parte de los policías y que murieron, la mayoría sin sus números, y que muchos se apoderaron de ellos, algunos les cambiaron el chip. De hecho, ponemos un ejemplo de ello. La esposa de un chofer del jefe de la policía de Iguala, de Felipe Ángeles, de Felipe de Jesús, tenía un celular. Oye, un video que nos mostraste, que nos facilitaron, que se los queremos mostrar, que es un poco lo que hizo la PGR con la información del FBI, para que nos vayas, mientras lo vamos viendo, porque lo que vamos a ver aquí es desde marzo, cómo el comportamiento de los teléfonos. Aquí es lo que estamos viendo. Platícanos un poco sobre esto. Como dices, comienza en marzo. Agrupa todos los números telefónicos, que son 42. Es decir, incluye los policías de Cocula, incluye a los estudiantes y a 5 víctimas que no se han identificado. En este mapa vemos cómo todo está concentrado primero en Guerrero, desde marzo. Entre marzo y antes de septiembre hay unos viajes, estos no está definido, son los policías, aparentemente son los policías y personas de Guerrero. Algunos son los estudiantes que salen de Guerrero, algunos se trasladan hasta la frontera. En este lapso de tiempo vamos viendo la línea de tiempo de la manera lateral. Bueno, estos se van conectando hacia lo que podríamos pensar una relación de intercambio entre ser Guerreros Unidos, que podría ser esta operación criminal de trasiego de droga, y por parte de los estudiantes, también salidas de parte de Guerrero. Estas salidas, sin embargo, poco antes de septiembre, todo se vuelve a concentrar en Guerrero. Regresan a Guerrero todos los números. Estos son todos los números que participaron o estuvieron presentes en la noche de Iguala, de alguna u otra manera, sean policías, sean Abarca o sean los estudiantes. Hasta que ya dejan de funcionar. Por alguna razón que no se sabe, el entonces procurador Jesús Murillo Caram no profundizó sobre esta información. Esperemos que este gobierno, en estas nuevas investigaciones, desarrolle una línea de investigación concreta para poder determinar y para que nos aclare qué es lo que sucedió con esos números después del 26 de septiembre. María Elia Gómez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Edna. Buenos días. Se nos acaba esta jornada. Muy buenos días, Edna.